Y estamos queriendo analizar lo que pasa en la Argentina, también las tareas de las organizaciones populares, y tenemos el gusto de saludar a Pablo Mono Lombardi de la CGT Regional Oeste. ¿Qué tal, Monito? ¿Cómo andás? Hola Lucas, buen día para vos, para todo el equipo ahí, para la audiencia. Bueno, compañero, ¿cómo la estás viendo? Porque, bueno, caracterizando a este gobierno, ya sabemos lo que viene a hacer, son los viejos programas oligárquicos, estamos siguiendo las producciones que ustedes hacen desde Ejes del Mundo en la Patria. Hoy muy interesante la tapa porque tiene que ver con una nueva estatización de deuda privada, ya lo hicieron varias veces. Ahora, el tema es cómo pensamos que va a reaccionar nuestro pueblo ante tanta violencia desde arriba y, bueno, cuáles son las tareas nuestras. Mira, me parece que nos estamos enfrentando a lo que el otro día definía, cuando ellos hablaban de esta inflación, Cristina decía catástrofe social, ¿no? Es decir, muchos sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. El intento de una vez más licuar sus deudas y descargársela al conjunto del pueblo, lo vemos en la agenda que ellos vienen armando, ¿no? Y frente a eso me parece que claro que demanda una profunda reflexión y centralmente definición de tareas programáticas hacia adelante, ¿no? De lo que estamos enfrentando, el problema, ¿no?, de la deuda, el problema de la inflación, no guarda absoluta relación con el carácter de la dependencia estructural de nuestro país, ¿no? Que en la medida que nosotros no podamos poner en agenda cotidiana, no en grandes programas que después quedan archivados solamente para los actos políticos, ¿no? Si esos grandes programas históricos no tienen que ver con la agenda cotidiana de construcción de una fuerza política que sea capaz de quebrar esa dependencia estructural, después de la derrota de Caseros y los intentos de armar un país moderno burgués, es decir, en esa derrota, es decir, la dependencia estructural del capital con el capital extranjero es brutal. Y hoy lo vemos, ¿no? No está, ya lo habíamos planteado cuando fue lo del gobierno de Macri, ¿no? Hoy no gobierna el círculo rojo, hoy no están al frente esas capas subalternas de burguesías nacionales que intentan construir un proyecto de país enfrentado a los grandes pulpos financieros. Abiertamente hoy esto es el gobierno de BlackRock, ¿no? Es el gobierno de las grandes multinacionales, de los grupos concentrados, del dominio del capital financiero ultranza, que tiene que desguazar en su momento terminal en el que se encuentra en el mundo como sistema social, en la profunda bancarrota en la que se encuentra hoy el capitalismo después de 400 años de organización del mundo. Hoy están en una desesperación absoluta donde tienen que rapiñar a como dé lugar todos los recursos que ya no les alcanzan, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos sufriendo nosotros son esos coletazos, ¿no? Pablo, buen día, acá te saluda Leila. Te quería preguntar sobre todo, bueno, ¿cómo ves la reconfiguración del peronismo en esta nueva etapa? Un poco huérfanos de liderazgo, ¿no? De conducción política, ya se venía sintiendo eso hace un tiempo, pero bueno, a partir del triunfo de Milei, de la derrota de la otra opción, ¿cómo pensás que se va a reacomodar en el corto plazo? Porque se vienen tiempos muy difíciles y es necesario, ¿no? Cierta conducción del enojo que en algún momento va a surgir. Sí, yo creo que, reitero, ¿no? Parece que estamos viviendo el acabose del mundo tal cual lo conocimos hasta acá. Por ende, todas las recetas y las organizaciones tal cual existieron hasta acá, hemos ido a la derrota. Entonces, yo creo que cuando uno sufre una derrota tiene que reflexionar. Perón en el 68 dijo muy claro, dice, mirá, yo estuve reflexionando sobre por qué lo del golpe del 55, ¿no? Y él plantea abiertamente, dice, yo me equivoqué. No tomé conciencia del carácter mundial de los grupos económicos concentrados, de la guerra abierta, ¿no? En la lucha de clases a escala planetaria. Entonces, yo pensaba que estos tipos tenían un problema conmigo, decía Perón. Por eso preferí ganar tiempo y no la sangre, dice. Pero después me equivoqué, dice. La única salida es la salida cruenta, es decir, sin derrota de esta oligarquía como destacamento nacional de esos grandes grupos económicos financieros, que primero fueron ingleses, después norteamericanos, sin entender que necesitamos desarrollar una fuerza política que ponga en el centro primero la necesidad de la derrota. Y esto tiene tareas concretas, no es la derrota para el programa o para el discurso. Es que lo tenemos que reemplazar en los órdenes de la vida social en la que estamos. Cristina dijo muy claro también
en una última de intervenciones dijo, discutamos cómo carajo vamos a hacer para que en este país, que producimos alimentos, que se producen medicamentos, que tenemos un esquema de servicio, de telecomunicaciones muy vasto, es decir, eso está al servicio del pueblo, sin hacer mierda a la naturaleza y sin generar trabajadores pobres. Y eso no hay ninguna posibilidad cierta que resolvamos el problema de la inflación, el problema del padecimiento profundo que está enfrentando a nuestro pueblo hace rato y que ahora se agudiza, sin que seamos los trabajadores los que nos pongamos al frente de eso, sin que el interés común, en donde puede radicar la posibilidad cierta de que el pueblo se desarrolle, que es la clase trabajadora, se ponga al frente. Y para eso, claro que hace falta una profunda reflexión, porque las organizaciones sindicales que supimos crear hasta acá tuvieron una función mientras duraba la manufactura, hasta antes de la dictadura, te diría, ¿no? Luego de la dictadura, cuando pasa a dominar el capital financiero, es decir, de 41 paros generales perdimos todos. Una estrategia sindical que se basa en la posibilidad cierta de querer vender nuestro trabajo en mejores condiciones y nuestras condiciones de vida en mejores condiciones, en un mundo que se concentra y se centraliza cada vez más, en donde fruto del avance científico-tecnológico, es decir, el reemplazo masivo de horas de trabajo explota por todos lados, el seguir pidiéndole a esa burguesía, a esa clase, a los patrones, que están llevando al mundo al destrozo, están llevando a la catástrofe a toda la humanidad, pedirle a esos que nos entiendan es casi irracional, ¿no? Entonces, claro que nosotros nos merecemos una profunda discusión, que tiene que ver justamente con cómo volvemos a unir lo que nunca se tendría que haber separado, ¿no? Que es el fruto de nuestro trabajo con quienes somos los verdaderos productores de eso. Y para eso hace falta tener un plan. Pablo, Paco, Waldo y distintos compañeros, dirigentes nuestros, vienen planteando hace tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a discutir en una góndola el precio de las cosas si no sabemos cuál es la estructura de costo que contiene? Ahora, una estructura de costo que ya no tiene que ver con la Organización Nacional de la Producción, ¿no? Hoy estamos hablando de cadenas de valores donde un mismo producto tiene trabajo acumulado de miles de países. Entonces, nosotros tenemos que poder pensar un programa que ponga en el centro el problema de la producción. Y en función de eso, decir, che, ¿cómo vamos a producir las cuestiones básicas que hacen falta para que nuestro pueblo se desarrolle? No existe una comunidad organizada sin alimentos, sin medicamentos. Ahora, y esa es una tarea que... Tomando este planteo que estás haciendo, de alguna manera tienen que haber dirigentes, espacios organizativos que puedan llevarlo adelante. Y ahí hay una reflexión que yo hago respecto de, por ejemplo, cuando ustedes desarrollaban los encuentros de la rama sindical del PJ de la provincia de Buenos Aires, estaba todo el debate de los compañeros, los referentes, los delegados, pero después lo cerraba un hombre como Máximo Kirchner que era ajeno al espacio sindical. Y quizá, hay ciertas conducciones que no fueron quizás refrendadas o legitimadas. Y la derrota con Milei me parece que también pone a todo un debate de palacio que hemos vivido durante 4 años, donde Alberto se peleaba con Cristina, después lo pusieron a Massa, que desarrolló un ajuste liberal, que después terminó siendo el candidato. Digamos, toda esta lógica de palaciega, creo que también hoy hay hartazgo de la militancia al respecto. Hay una reflexión en cuanto a eso, porque entiendo la discusión programática, pero eso después lo tienen que llevar adelante hombres y mujeres que también tengan cierta ética, ¿no? Porque también esto de los dirigentes ricos genera cansancio en un empobrecimiento progresivo del pueblo. No hay duda que es decir, hay que entender profundamente por qué ganó Milei. La gente no votó a Milei. Primero, no subestimemos a nuestro pueblo, ¿no? Es decir, no se votó a Milei pegándose un tiro en los pies. No se votó a Milei queriendo ir para atrás. Se votó a Milei por el hartazgo y por la incongruencia de la posibilidad cierta de negar las causas que tenemos planteadas los laburantes y en un sentido la bancarrota de toda una dirección política de la vuelta de la democracia hasta acá. El pueblo ha demostrado decir, que está en condiciones de hacer cualquier sacrificio e ir hacia adelante, en poder transformar las cosas en serio, de negar las causas. Y esa posibilidad y ese plan no ha estado. Y está claro que tampoco, es decir, los dirigentes que necesitamos para poner a semejante tarea al frente no están. Ahora, o están y hay que desarrollarlo, ¿no? Y ese desarrollo va a ser un desarrollo colectivo, pero tiene que ser una cuestión programática. Tenemos que poder definir con claridad cuáles son los problemas que enfrentamos.
porque te reitero que este pueblo no votó para ir para atrás. Tampoco es cierto que votó el ajuste, ¿no? Axel el otro día lo definía muy bien. No digamos que es la primera vez que gana un proyecto neoliberal diciendo que va a ajustar al pueblo. Ellos dijeron que iban a ajustar a la casta, que iban a ajustar a los poderosos. Y me parece que ahí hay una conciencia creciente que está en el pueblo, que está claro que todavía eso no termina de contactar con un programa, un plan y toda una dirigencia, porque no podemos hablar de programa y plan sin dirigente, una estructura militante y centralmente su sujeto, que es el conjunto del pueblo y de la clase, organizada para desarrollarlo, ¿no? Entonces, claro que hay una bancarrota en términos de la dirigencia, claro que hay una dirigencia que no está a la altura de semejante tarea en la que estamos, entendiendo primero el mundo en el que estamos, ¿no? Ahora, eso no es un problema de individualidades, eso es un problema, es decir, porque lo de Insaurralde, ¿no? Es decir, había compañeros que planteaban, bueno, pero al final lo de Insaurralde tanto no impactó, la gente ya sabe, si la gente ya tiene una opinión sobre la gran vasta mayoría de los dirigentes políticos de las estructuras que hoy conocemos hasta acá. No se sorprende cuando eso aparece en la tele, ya lo tiene contenido desde antes. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es justamente construir una salida programática desde ahí, en donde esa conciencia se plasmó clarito en lo que fueron las elecciones en el conurbano bonaerense, Lucas. No, si nosotros hacemos un análisis real de clase, de cómo fue el voto popular, en los sectores de trabajadores, en los conglomerados de trabajadores que radican hoy, es decir, fuertemente a nivel nacional, en el conurbano bonaerense, es decir, ese voto tuvo un grado de conciencia muy alto, todavía por la negativa, y por la negativa tiene patas cortas. Fue un voto que dijo, che, si nosotros lo preguntamos clarito, ¿cuánto de ese 44% que votó a Massa fue a favor? Fue expectante con la posibilidad cierta de ir hacia adelante. Entonces, claro que hay una discusión muy profunda que tenemos que dar. En la organización cotidiana de nuestros días, ¿cuánto nosotros organizamos en función de ponerlo común? ¿Cuántos discutimos cómo carajo vamos a hacer para reemplazarlo? Porque soberanía política, que después en nuestra estructura económica y en la rama en la que nosotros estamos, discutamos cómo carajo hacemos para producir con la nuestra. ¿Cómo puede ser que en la rama nuestra, el otro día estamos discutiendo con la gerencia del Diario Popular? Che, la tinta es extranjera, el papel depende del monopolio. ¿Y cuánto tiempo tuvimos? ¿Cuánta plata se dilapidó? ¿Y qué pasó con Papelera Masud? ¿Por qué? Es decir, ¿cuánto de la dirigencia política, es decir, pone en el centro el problema real que tenemos, que es el reemplazo en la estructura económica de este país de los grupos concentrados que son de la oligarquía hasta acá, los que siempre la manejaron? Entonces, una dirección política que no ponga en el centro, más allá de su voluntad, más allá de estar dispuesto a dar la vida por sus compañeros que representa, no estamos hablando de lo volitivo acá. Ahora, una dirección política que no pone en el centro, primero, la elevación política y la formación política clara del conjunto de nuestros trabajadores, elevación educativa del conjunto de nuestro pueblo, es decir, de entender profundamente contra qué nos estamos enfrentando. Si vos no podés diagnosticar, si crees que tenés un corte y en verdad lo que te está pasando, te está morfando un cáncer, ahí ya partimos para el carajo. Ahora, siguiendo esta línea, es decir, a pesar de poniendo en el centro la necesidad de la profundización en la formación y el entendimiento de los problemas que estamos enfrentando, no organizarnos en función de resolver ese problema que está en la estructura económica, seguir creyendo que desde el reparto, desde agarrar el aparato del Estado, donde Cristina también lo dijo muy claro, dijo, che, el Estado no representa más que el 20% del gobierno del Estado. ¿Por qué eso? Porque en el Estado domina quien domina antes. Y este país lo armó el extranjero, y nuestro campo, que es el único generador de divisas, es una pata de la industria de afuera. Chimono, Entonces, nosotros la verdad, yo creo que lo que se corta acá, ¿no? Es decir, el voto a Milei es que este proceso se va a llevar puesto, objetivamente se está llevando puesto a toda una capa dirigencial que no da respuesta con esto, y que también nos llama una profunda reflexión a los trabajadores. Porque acá no fue, esta derrota no fue en vano, es decir, no es que nosotros elegimos, mirá que el enemigo se preparó para esto. La posibilidad cierta de que el capitalismo no le puede dar respuesta a los problemas de la humanidad no está ahora que vemos cómo bombardean Gaza, del 70, de la política neoliberal, el consenso de Washington para acá fue dictadura. Ahora, mientras tanto te hicieron creer, a un sector de la clase trabajadora, te hicieron creer que podíamos vivir como los patrones. Ellos tienen una política. Miremos el índice inflacionario diferencial que ellos manejan. Mientras los sectores populares y los bienes de primera necesidad, es decir, nos elevan y nos triplican, ellos intentan sostener una inflación en los bienes de consumo de capas medias mucho inferior, para intentar seguir manteniendo una idea de que pueden ser parte. Porque ellos saben que si aplican, es decir, aplicando su modelo económico, aplicando el plan que tienen que aplicar, en el grado de concentración que tienen que reventar el conjunto de la humanidad. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora todavía... Finalmente, con respecto a la actualidad,
rabiosa actualidad. El plan de Caputo, sabemos, a ver, que esto termina, para mí termina mal. El tema es cuándo, ¿no? Ayer se pronunció la CGT, la CTA Autónoma, de alguna manera la dirigencia dijo hay que esperar y hay que tender puentes y prepararse. Milei gobierna hace escasos días. ¿Cómo lo ves vos de lo que vas caminando en zona oeste, en Moreno, donde vivís? Porque se vienen las fiestas, se vienen momentos muy complejos, ¿no? ¿Cómo pensás que también hay que pensar la respuesta a todo este programa de saqueo? No, la situación es terrible y yo creo que rápidamente la angustia se transforma en bronca. El problema es que con bronca solo no alcanza, ¿no? Es decir, claro. Es fácil, nosotros, si hay algo que esta clase de trabajador y nuestro pueblo tiene, capacidad de enfrentamiento y de resistencia. El problema es que ya sabemos que no podemos convocar la resistencia, porque este pueblo también ya tiene conciencia, de que ya lo convocamos muchas veces la resistencia y el resultado fue que estuvimos peor. Basta esto que basta de hablar de la mentira del enemigo, basta de convocar a la defensa de vieja añoranza en donde el resultado fue que después estuvimos siempre peor y que nuestros pibes hoy no tienen ningún futuro. Entonces la situación es brutal, pero hay que entender que eso fue lo que se plasmó, esa conciencia es lo que fue hacia el voto de Milei. Se subestima, es decir, que hay un hartazgo profundo. La cuestión que el Estado no resuelva los problemas. De hecho yo cubrí en el Congreso y es que este chabón venga a resolver el quilombo que tenemos, digamos, el caos que hay, que lo resuelva Milei. Un Estado que no es tuyo encima, ¿no? Un Estado que tiene una dependencia estructural del capital extranjero brutal. Sin quebrar eso, entonces claro que va a haber conflicto, porque los trabajadores cuando no llegamos a fin de mes peleamos, porque también sabemos que no llegamos a fin de mes no porque seamos pobres, sino porque nos empobrecieron. Entonces Axel el otro día lo dijo muy clarito, ¿no? Es decir, no, acá no estamos, no hay un problema que no hay plata, acá hay plata y cada vez se la llevan más. Nosotros veníamos de un PBI de 600 palos, para redondear conceptualmente, ¿no? Es decir, de 600 palos en la salida del kirchnerismo, donde nos llevábamos de eso el 52%, ¿no? Y habíamos arrancado en el kirchnerismo en el 2003 con un PBI de ¿cuánto? 120. Y nos llevábamos el 25 de eso. Algunos dicen el 24, el 28. Está bien. En términos reales, vos pasaste de participar en las ganancias en 30.000 millones de dólares a 300.000. ¿Y hoy cómo estamos eso? Hoy ya perdimos más de 100.000 de eso. En un PBI de ¿cuánto? De 450 lucas, estamos en el 45 nosotros, y ellos nos tienen que llevar a menos del 20, tenemos que revolver. Entonces, es decir, el proceso de saqueo va a ser brutal, y frente a eso el pueblo va a luchar. El problema, reitero, ¿cuáles son nuestras verdades? ¿Cómo nosotros somos capaces de organizar en cada... Y esto es una convocatoria que nosotros venimos haciendo, discutiendo regional por regional, discutiendo cada una de las ramas, en cada una de las ramas productivas, cómo nosotros unificamos, cómo nos damos una organización que exceda el límite netamente de organización sindical, fruto de la derrota, en donde hoy 7 gremios representamos, ¿entendés? Nos enfrentamos a una misma patronal, entonces, y siempre va a ganar el que está menos dividido. Ahora, me parece que nosotros, es decir, en ese proceso sí hay toda una gran convocatoria y venimos discutiendo la necesidad profunda de poner en el centro cómo es el desarrollo de cada una de las ramas productivas en donde estamos los trabajadores, en función de ponernos al frente. No hay forma de decir, sin que los trabajadores nos pongamos al frente de dirigir esa producción, no va a haber salidas mágicas. No vamos a poder recuperar Vicentín, no vamos a poder discutir el problema de la minería en la Argentina, no vamos a decir, tenemos que tomar el problema de nuestra pampa húmeda, donde la dependencia absoluta sobre la producción de alimentos es brutal. No alcanza con ponerle retenciones. No es en la circulación en donde se definen las cosas, es en la producción misma, ¿no? Y me parece también, Luca, que hay experiencia muy cercana. Primero vemos el proceso que se viene dando con China a la cabeza de la ruta de la seda, ¿no? Y después experiencias muy cercanas acá, ¿no? Donde centralmente podemos ver cómo está hoy Venezuela, donde mucha de la dirigencia política hoy existente, hace 5 o 6 años atrás, decían, no quiero ser como Venezuela. Ellos tomaron la decisión de enfrentar al imperio y de reemplazarlo. Y hoy producen su propio alimento. Y hoy son gobierno, y hoy son soberanos. Maduro dijo muy clarito, si este pueblo es capaz de producir su alimento, pelea. Y si encima producimos medicamentos y estamos sanos, ganamos. Porque nunca van a triunfar los intereses de la minoría frente a los intereses de un pueblo que está organizado y lucha, ¿no? Ahora necesitamos esa organización y esa lucha. Y centralmente necesitamos esa conciencia. Y claro que hace falta construir una dirección política que ponga los problemas centrales en el centro y no todo lo que vos contabas, ¿no? Que todo eso igual son manifestaciones de esa podredumbre.
son las manifestaciones de una estrategia caduca, que no nos planteamos reemplazar a nuestro enemigo histórico real, sino creemos que en los marcos sistémicos en los cuales hoy el mundo se está yendo al carajo, nosotros, los pueblos y los trabajadores, tenemos alguna posibilidad cierta de vida, ¿no? Monito, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por este espacio y bueno, nos reencontramos en cualquier momento, amigo. Luca, un abrazo gigante como siempre, compañerazo, saludo ahí a los compañeros de la radio y a toda la audiencia. Abrazo gigante. Abrazo. Pablo Mono Lombardi, CGT Regional Oeste.